Este fin de semana han sucedido muchísimas cosas en el mundo del Barcelona y estamos hablando de que en plenas elecciones, en plenos debates electorales y sobre todo en plena temporada, en plena carrera por la Champions y por la Liga, que son los dos títulos que actualmente está compitiendo el Fútbol Club Barcelona, hay escándalos. Y escándalos hablo desde el punto de vista que ya sabemos cuánto puede ser asqueroso la política, cuánto pueden ser sucias los debates electorales, cuánto pueden ser sucias las artimañas que se usan para ganar elecciones en cualquier ámbito. Y en el caso de las elecciones del Fútbol Club Barcelona no está siendo diferente. Vamos a comentar los minutos que siguen al respecto de las declaraciones de Xavi Hernández, que rompe el silencio luego de un año y medio, justo en este momento, casualidad, bien. A ustedes les dejo el juicio a esto. Rompe el silencio para rajar contra la porta, contra la directiva y sobre todo de cara al club, de cara a los aficionados, que muchos lo están atacando en redes sociales, otros muchos lo defienden. Hay mucha división en el Fútbol Club Barcelona, ya no desde hace muchos tiempos, sino prácticamente en los últimos días con esta carrera electoral que ha, desde cierto punto de vista, dividido al club y sacado a relucir hechos que cuanto menos pueden llamar la atención y dejar preocupados a más de uno. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comenzar hablando de Xavi, porque Xavi Hernández rompe el silencio, hace unas declaraciones bastante explosivas a La Vanguardia en una entrevista en la que desde mi punto de vista no se guardó nada. Y vamos a comentar al respecto de lo que dijo Xavi Hernández, de si estamos de acuerdo o no. Les voy a dar mi opinión, pero más allá de eso, voy a posicionarme en cuanto a lo que ha sucedido este fin de semana el, en el que increíblemente, un fin de semana que increíblemente el Barcelona gana un partido dificilísimo el sábado de visitante en San Mamés contra todo un Athletic Club de Bilbao, con un gol increíble de Lamine Yamal, aunque si no estaba siendo un partido particularmente especial el de Lamine Yamal, cerró el partido con ese golazo a la escuadra. Y no se habla nada, no se ha hablado para nada de ese resultado, no se ha hablado que el Barcelona continúa con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la primera posición y que este miércoles creo va a visitar en St. James Park al Newcastle en las eliminatorias de Champions League. No se habla de fútbol, se habla de cosas de política, se habla de rencillas internas, se habla de engaños, se habla de traiciones. Esto parece una telenovela de esas mexicanas que tanto gustan en Latinoamérica. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que ha dicho Xavi, porque Xavi habló sobre todo en su pequeña autocrítica, porque en una entrevista de media hora, incluso hasta más de media hora, dedicó los primeros 5 minutos a hablar de su autocrítica, una autocrítica basada en la exigencia, basada en sobre todo cómo bajó el nivel de exigencia suya con respecto a los jugadores, pero haciendo énfasis al club, porque incluso llegó a decir que mientras ellos, o sea, ellos se refería a él y su staff, y me imagino que también incluyó a Jordi Cruyff y a Mateo Alemani. Sí, quizás los incluyó también, que mientras ellos tuvieron el control de la situación y del club en cuanto a las decisiones, el equipo fue en un rendimiento siempre mayor. En el momento que las decisiones comenzaron a ser tomadas desde la cúpula directiva, y en esto incluyó al presidente y a un personaje que yo, disculpen mi ignorancia, pero yo no lo conocía, no sabía ni siquiera
quién era este personaje que desde el punto de vista de Xavi es el hombre que decide en el Fútbol Club Barcelona, el hombre, la mano derecha de Joan Laporta, pero ni siquiera tanto mano derecha como el ejecutor y el que toma las decisiones en el club, el que influye en cualquier decisión que se pueda tomar en el club. Vamos a hablar de este señor en los minutos que siguen. Ahora, Xavi Hernández comentó también, hablando de los fichajes, que él pidió refuerzos en su segunda temporada, pero que no llegaron por las dificultades financieras que tenía el Barcelona. Y sobre todo que ahí él cometió el error de no ejercer un poco más de presión. Yo creo que quizás Xavi, conociendo la situación del Barcelona, quizás él desde adentro conoce cosas que nosotros desde aquí afuera no sabemos y quizás él veía que era posible, digamos, fichar algún que otro jugador importante para darle un salto de calidad al Barça, para tratar de apostar por repetir títulos en esa segunda temporada que, como ya sabemos, terminó ganando cero títulos. Ahora, pero, pero terminó ganando cero títulos, pero haciendo 85 puntazos en liga. Solo superado por un Real Madrid que robó como si no hubiera un mañana porque no podían permitir que el Barcelona ganara dos ligas consecutivas. Lo mismo que está sucediendo esta temporada que no, incluso en una crisis, ese equipo que no juega a nada, que ha cambiado de entrenador, que no que es un caos táctico la dirección técnica de Álvaro Arbeloa. Incluso así, este Real Madrid está haciendo una de las puntuaciones más grandes de su historia. ¿Cómo es posible? Pregúntenle a los galácticos, a los vestidos de amarillo que de vez en cuando se visten también de blanco. Bien, cerrado este paréntesis, voy a continuar hablando de Xavi Hernández, que consiguió después de esa pequeña autocrítica en la que se refirió a la exigencia con los jugadores, cómo disminuyó en su segunda temporada, también sobre todo la exigencia con el club, pasó a hablar de su relación con Joan Laporta, refiriéndose a él como un amigo que lo había traicionado porque según Xavi no le fue nunca de cara, fue una persona que siempre se movió a sus espaldas y que en un momento y que de frente le decía una cosa y que de espaldas lo apuñalaba y comenzaba a crear, digamos, ese relato que al final terminó dando al traste con la continuidad de Xavi. Ahora, en esta su relación con Laporta hay un personaje que es del que le hablaba minutos atrás y se llama Alejandro Echevarría. Este señor Alejandro Echevarría es uno muy en alto en la directiva del club, es la mano derecha de Joan Laporta y según Xavi Hernández es el que tuvo un papel fundamental, un rol fundamental en su destitución, sobre todo en su salida del club. ¿Por qué? Bien, vamos a comentarlo en los minutos que siguen. Ahora, ¿qué sucedió con Alejandro Echevarría? La primera es que Xavi, según sus declaraciones, y yo estoy hablando según sus declaraciones, porque cada uno de ustedes tendrá su opinión, habrán visto o habrán leído en algún medio de comunicación, yo la vi en YouTube, en el canal de La Vanguardia. Ahora, cada uno de ustedes que habrá podido ver o leer, me espero que antes de llegar a este video, o quizás en este video, si no la han visto todavía, escuchen esta reflexión, este debate que estoy haciendo con ustedes y para ustedes. Y si tienen alguna duda, pueden ir directamente al canal de YouTube de La Vanguardia, donde está íntegramente la entrevista a Xavi Hernández y todas sus declaraciones. Yo, sin ánimo de dar una opinión sesgada o tratar de confundirlos y crear bandos, estoy simplemente enunciando en este momento lo que dijo Xavi Hernández para luego opinar sobre
si es cierto o no, sobre si tienes razón o no. Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Ahora, Xavi Hernández con Alejandro Echevarría. Según Xavi Hernández, este era un amigo íntimo, una persona íntima con la que tenía una gran confianza, como la tenía también con Joan Laporta, e incluso habló sobre las salidas de Jordi Cruyff y de Mateo Alemán, que según Xavi Hernández se vieron sobre todo infravalorados, se vieron no, sobre todo en un momento determinado en el que no se sentían con poder para decidir en ciertos aspectos, y esto fue decisivo en la salida de estos dos hombres claves del periodo Xavi Hernández en el Barcelona. Luego Xavi Hernández dice que se queda solo, dice que en ese momento él tenía que haber decidido de salir también del club, y ese fue otro de sus grandes errores, porque luego no hubo un soporte moral, y no solo soporte moral, sino también no hubo apoyo desde la directiva del club, y se comenzaron a crear bandos que según él no deberían existir, y yo estoy de acuerdo con esto, valga la aclaración. Estoy de acuerdo que en el club no deberían existir el o estás conmigo o estás contra mí, porque eso es algo inaceptable, sobre todo cuando un club que tiene aficionados en todas partes del mundo debería estar más unido que nunca. Sin embargo, como se ha visto en anteriores periodos, se vio con Núñez, y esto lo estoy hablando desde la historia, porque yo no viví esa época, pero desde la historia conozco que se vivió en la época de Núñez. Quizás alguno de ustedes que tienen mucha más edad que yo vivió ese momento y me podrá rectificar si me equivoco, o me podrá añadir algunos datos en la caja de comentarios, donde Joan Laporta hizo de todo lo que pudo para torpedear y arruinar el proyecto de Núñez, llegando incluso en esa moción de censura y todo lo que vino después, que fue la era Gaspar, y arruinando completamente el club, hasta que fue el mismo Joan Laporta que levantó el club a partir de 2003. Y fue luego Joan Laporta que sufrió también estas manipulaciones, estas estrategias de marketing en contra de esta difamación en los medios de comunicación, y fue algo parecido de lo que se queja Xavi en este video. No se queja, sino que denuncia Xavi en estas declaraciones, hablando que se ha creado o se creó contra él una corriente de, digamos, de opinión bastante negativa, en la que se habló, y eso sí es cierto, porque esta etapa la vivimos todos y nos recordamos, porque prácticamente fue hace 5 minutos, como quien dice. Recordemos cómo se criticó a Xavi porque pedía demasiados fichajes, porque no valoraba la cantera, porque no creía en la plantilla, porque quería cambiar prácticamente toda la plantilla y comenzar con jugadores todos que costaban muchísimo dinero, y el club no se lo podía permitir, por lo que el Barcelona, Joan Laporta y toda la directiva decidía prescindir de los servicios de Xavi Hernández, porque necesitaba un entrenador que creyera en la plantilla. Recordemos todo ese barabán que se armó con la escena del sushi, con todo. Según Xavi, todo fue difamación, todo fue corrientes de opinión negativa creadas desde medios de comunicación y filtraciones desde el mismísimo club para, digamos, manchar su imagen, y que fuera todavía más sencillo destituirlo. Ahora, yo hablo de muchas otras cosas, ¿ok? Xavi Hernández, los invito a que se vean las declaraciones, hablo de muchas otras cosas, pero cosas que desde mi punto de vista no tienen tanto que ver
la cosa importante es cómo se mueve la directiva, según Xavi Hernández, la directiva en el momento que están hablando con Flick, en el mismo momento que no saben si Xavi se queda o no se queda. Y como Flick no les dice, no les da la confirmación, ahora regresan con Xavi. Una vez que Flick les dice sí, vengo, entonces es ahí donde se toma la decisión. Eso era algo que se caía de la mata. No se necesitaba estar dentro del entorno del Barcelona para entender de qué se trataba en ese momento, y se trataba de que el Barcelona estaba haciendo tiempo con Xavi Hernández. No le dijeron nunca a la cara lo que querían para la próxima temporada. Se inventaron excusas y muchas, desde cierto punto de vista, falacias, o sea, mentiras a medias, que sobre todo ocultaban la verdad. Ahora, ¿qué sucedió con Xavi Hernández? Que una vez que la directiva del Barcelona tiene ya en las manos el fichaje del próximo entrenador, o sea, de Hansi Flick, que era la apuesta número uno de Joan Laporta y de toda su directiva, o sea, su proyecto era basado en Hansi Flick. Una vez que tienen eso, comienzan a torpedear el trabajo de Xavi Hernández, comienzan a buscarle, digamos, a hacerle críticas, a buscarle excusas, incluso comienzan, según Xavi Hernández, esto estoy hablando textualmente, lo dijo, según Xavi Hernández, este señor Alejandro Echevarría comienza a crear una opinión, una corriente de opinión negativa en el vestuario del Barcelona contra Xavi Hernández, hablando con jugadores como Sergi Roberto, como Pedri, como Rafinha, como Araujo, incluso como Lewandowski, de que Xavi Hernández no los quería en el club y que tenía intención de venderlos, de sacarlos del club, que habría pedido al club la salida de estos jugadores para reforzar, y porque no creía que la plantilla fuera lo suficientemente competitiva. Ok, estamos hablando de moving, esto es moving, como se suele decir. Y yo aquí me quiero detener porque en cuanto a estas declaraciones, más allá de lo que dijo de Messi, de si es cierto o no que Messi estaba fichado, de si es cierto o no que el Barça con Messi y Xavi Hernández de entrenador podría haber llegado al nivel que está teniendo el Barça actual de Hansi Flick. Esto es parte de la historia, no se podrá demostrar nunca. Yo particularmente creo que la no llegada de Lionel Messi ha beneficiado a muchísimos jugadores, como es el caso de Pedri, como es el caso de Lamine Yamal, como es el caso de Rafinha. Son jugadores que han tenido que crecer y elevar su rendimiento exponencialmente por necesidad del club, y han respondido como se esperaba. Lo es el mismo caso de Fermín, que Fermín se ha convertido en un jugador imprescindible de la noche a la mañana, en un jugador increíble. Y ahora voy a hablar de Xavi Hernández, de lo que ha dicho, mi opinión. Mi opinión sincera es que Xavi tiene muchísima razón en lo que dice. No creo que haya dicho alguna mentira, no creo que haya, porque no tiene ninguna necesidad ahora de mentir y de decir cosas que no son ciertas. Ahora, más allá de eso, de que estoy de acuerdo y que incluso me preocupan muchísimos de estos aspectos, como es el caso de los bandos en el club, de los ismos, del laportismo, del el cruyffismo, de tantos bandos que desde cierto punto de vista yo estoy de acuerdo con que el Barcelona siga solo un ismo, que tiene que ser el cruyffismo. El Barcelona tiene que ser siempre cruyffista, tiene que serlo. Lo demás, de si estás con Rosell, de si estás con Font, de si estás con Laporta, esto tiene que acabarse, y todos estos personajes, porque son todos personajes, incluyo a Laporta entre estos, todos estos personajes tienen que aceptar que lo más grande que ellos es el club. Y en el momento que se comienzan
sobre todo, hacer lo que quiero yo hacer, sin importar la imagen del club, sin importar sobre todo el beneficio del club, porque ahora hay otra. A Joan Laporta le salió bien la jugada, porque a muchos de ustedes podrán decir ahora, pero ¿qué se le puede criticar a Joan Laporta si al final sacó a Xavi Hernández? Sí, lo sacó mal, lo traicionó, todo eso, pero hemos encontrado a un Barcelona que está haciendo historia con Hansi Flick y con Deco. Estamos hablando de un equipo que no solo ha metido en crisis al Real Madrid, sino que está haciendo un fútbol que flipas, un fútbol increíble. Ha revalorizado jugadores, está prácticamente con poquísimos fichajes. Hansi Flick está haciendo un trabajo con mayúsculas, un trabajo impresionante. Y sí, si me dicen eso, yo me tengo que quedar callado, les tengo que decir, sí, tienes razón, porque al final Laporta, su intuición o sus conocimientos o su experiencia lo habrá llevado, espero que haya sido eso, que no haya sido el no me gusta Xavi, el Xavi era el plan B, yo me voy con el plan A, no, que no sean cosas personales, cosas internas, si es basado en la experiencia, basado en la intuición. Ahora, como estaba diciendo, Laporta ha hecho un magnífico trabajo como presidente y esto no se lo puede quitar nadie, porque no solo sacar a Xavi, arriesgarse a fichar a Flick en un proyecto en el cual prácticamente no puedes fichar a nadie. La llegada de Flick era una incógnita y se ha convertido en la mejor opción que podía haber, la mejor elección que pudo haber hecho Joan Laporta. Ok. Y lo que es el caso de Xavi Hernández, sí, se siente muy dolido y le doy razón, pero aquí está el gran pero, el momento en el que lo hace. Y esto me deja muchísimas dudas porque, aunque si tienes razón y muchas cosas tienes razón en lo que dice, si tú eres, y estoy hablando de Xavi, si tú eres un barcelonista, como dices que eres, un barcelonista, que no le cuestiono su barcelonismo, por favor, no es ese el objetivo del video, pero si tú eres un barcelonista, como dices que eres, y estás viendo el club, cómo está el equipo, cómo está el primer equipo, cómo están las cuentas del club, cómo se está gestionando todo, cómo el equipo ha pasado de ser nada, y no estoy hablando de cuando estabas tú, estoy hablando de antes de llegar tú, porque tú, Xavi Hernández, fuiste una fase del crecimiento del club. ¿Ok? Ahora, la fase sucesiva es con Hansi Flick. Y si tú estás viendo lo que está sucediendo, lo que está haciendo Laporta o Echevarría o Deco o el que sea que manda en el Barcelona y está dando resultados, porque está dando resultados. Porque no es que el equipo, los jugadores no entrenan, no es que el equipo está perdiendo, no es que el equipo no está jugando con intensidad. Estamos hablando sobre todo de un equipo que está marcando una época en Europa, que está marcando una época en España. Y que Xavi Hernández, con estas declaraciones justo antes del debate entre Font y Joan Laporta, justo antes, casualidad, no lo creo, haya tratado de dinamitar la gestión de Joan Laporta y de empañar la gestión de Joan Laporta con más razón o con menos razón, ya será cada uno de nosotros, y hablo en general, a decidir si tiene o no razón en lo que dice. Más allá de eso, has tratado de empañar, has tratado de debilitar una candidatura que está haciendo un trabajo magnífico. Y es que mejor que lo que está haciendo Joan Laporta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cambios deportivos? Proyecto deportivo. ¿Qué mejor que Deco y Flick en la dirección deportiva y en la dirección técnica respectivamente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué mejor que eso? Ah, no, si alguno de ustedes dice, no, porque no hay transparencia en el club, porque ya se encargó Font en el debate que es asqueroso, porque yo digo, este Font se atreve a decir ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Preguntar, ¿qué quieren? ¿Un Barça de extranjeros
o sea, de aficionados extranjeros, o un Barça del socio, o un Barça de los barcelonistas. Al final, barcelonistas somos todos. Y sí, quizás sean más barcelonistas nosotros, extranjeros, que estamos en YouTube defendiendo al club, que estamos, o los que van al Camp Nou a apoyar, que los mismos que están en Barcelona, que le vendieron las entradas al Eintracht de Frankfurt hace 2 temporadas, ¿se acuerdan? En la Europa League. Bien. Yo de esto es de lo que quería hablar con ustedes hoy. Mi opinión es simplemente que sí, Xavi tiene muchísima razón y es muy preocupante es sus declaraciones desde el punto de vista de cómo se vive la gestión de club. Y ya esto lanza una bandera roja, apunta una bandera roja en la cual hay que estar muy atentos a futuras evoluciones a futuras situaciones en las cuales se vea implicada la directiva. Yo creo otra cosa, que el tempismo con el que lo hace Xavi Hernández indica solo una cosa, y es que su guerra personal contra Laporta no debería en ningún caso influenciar el desarrollo de las elecciones y el desarrollo sobre todo del proyecto de club. Es lo que creo. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que Joan Laporta debería ganar holgadamente las elecciones. Y más allá de eso, Vizca a Barça, y nos vemos en próximos videos.